Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Primero quiero hacer la corrección del video anterior. Gori, en Georgia, es la ciudad natal de Stalin. En este video conoceremos a Sina y a Ana, dos mujeres georgianas con historias diferentes en su mundo y sus experiencias en Israel. Las dos aceptaron conversar conmigo. Es fascinante explorar las diferencias culturales y lingüísticas entre los georgianos y otros grupos. La lengua georgiana, con su propio alfabeto único, ciertamente presenta desafíos para aquellos que no están familiarizados con ella. Para la entrevista necesité de un intérprete. Quien me ayudó fue Ana. Ella habla inglés y entre las dos amigas hablan georgiano. La pronunciación de las palabras y todo de las ciudades es un poco complicado para quien habla español, portugués o inglés, que es mi caso. Estas dos personas tienen vidas muy diferentes. Sina viene de una familia judía religiosa y continúa la tradición. Ana viene de una familia católica, pero ella es agnóstica. Cuando comenzamos a estudiar un tema, en este caso específico, los judíos de Georgia, tratamos de entender cómo es su vida en ese lugar a través de textos de diferentes autores, los cuales nos cuentan los datos que han recogido. En el momento que comenzamos nuestra propia investigación y realizamos las entrevistas, nos damos cuenta que no todas las situaciones coinciden. La pregunta es ¿por qué? La respuesta no es fácil. A veces las personas simplemente no recuerdan, otras no quieren recordar, o interpretan los hechos de forma diferente. Por ejemplo, en la mayoría de los textos que encontré dice que no había antisemitismo. Mis entrevistadas también confirman eso, pero hubo algunos brotes de antisemitas. Cuando Georgia pasa a ser dominada por la Rusia zarista, o más tarde bajo la Unión Soviética. Es decir, si hubo antisemitismo, no surgió de los georgianos, sino de un factor externo. En el primer caso mencionamos episodios de libelo de sangre, una acusación falsa y antisemita que culpa a los judíos de secuestrar niños y usar su sangre para preparar el matzá. Esta es una acusación que surge en la Edad Media. Esta idea se introduce durante la época zarista. El segundo caso se trata de la introducción del libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, en la época de la Rusia comunista. Este libro, es importante recordar, es una falsificación infame y desacreditada, aunque se ha utilizado para propagar teorías de conspiración antisemita, carece de base de realidad. Esta falsificación fue introducida por la policía secreta zarista y se publicó por primera vez en 1902, pero alcanzó su distribución masiva en 1917, con el objetivo de culpar a los judíos de los males de la guerra. Según mis entrevistadas, el antisemitismo en Georgia se debe únicamente a factores externos, o también hay dentro de la comunidad georgiana grupos que lo fomentan. Es un interrogante. ¿Qué les parece a ustedes? Voy a comenzar con Sina. Ella nació en la capital Tbilisi en 1946. Llegó a Israel en 1993. Pertenece a una familia judía que respeta los principios de la halajá, la ley judía, valores que mantiene hasta los días de hoy. Justamente una de las cosas que les sorprendió aquí en Israel es, si se puede decir así, la falta de religiosidad de la sociedad. Explico, Israel, la sociedad es pluralista. Hay una minoría religiosa y el resto es mucho más liberal. En Georgia la religión es practicada más dentro de la familia, donde se guardan todas las tradiciones. Esta forma de vivir hace que haya pocos casamientos mixtos. Queda aquí otro interrogante. ¿Por qué guardar tanto secreto con respecto al judaísmo? Según me explica Ana, mi segunda entrevistada, la religión era algo para los judíos muy íntimo. Sí se iba a la sinagoga, en las fiestas, pero siempre era muy reservado. Una explicación puede ser el contexto donde viven. Sina en una Georgia libre,
pero con una fuerte memoria de lo que fue el dominio soviético. También Sina me explicó que la Iglesia Ortodoxa rusa influenció en el antisemitismo. En la capital donde Sina nació había 2 sinagogas. Había 2 escuelas también judías, una Ashkenazí y otra Mizrahi. La religión se practicaba de forma familiar. Tienen que recordar que una parte de los judíos de Georgia son de origen Ashkenazí, que vienen cuando Rusia incorpora la parte de Europa, y el resto vienen de Oriente, sí, son Mizrahi. Donde hay mayor concentración de georgianos es en las ciudades de Holon, Ashdod, Ashkelon y cerca de la ciudad de Haifa. Como respuesta a mi pregunta, si le costó adaptarse a Israel, la respuesta fue negativa, aunque tanto ella como su marido al llegar y al no conocer el idioma tuvieron que dedicarse a profesiones más simples. Ella trabajó cuidando niños en escuelas y el marido, que era contador en Georgia, se dedicó al transporte escolar. Ana tiene un recorrido de vida diferente, pero también la salida de Georgia se debió a problemas de inestabilidad política y económica. En el caso de ella, no antisemitismo, lógico. Ella nació en 1947. En 1993 su hija viajó a Israel para estudiar en la universidad. Ana llegó aquí en 2017. Es profesora de inglés, aquí sigue ejerciendo como tal, además se dedica al trabajo comunitario. Ana me contó un poco más sobre la década del 70, cuando no era permitido emigrar para Israel. En esa época, algunas familias judías hicieron huelga de hambre. La única forma de salir era pagando grandes sumas de dinero, y algunas personas lo consiguieron. El permiso para salir era para emigrar a Israel. En ciertos casos, el dinero era obtenido a través de donaciones y ayuda de parientes en el exterior. Una historia interesante que me contó Ana es que cuando por fin conseguían salir del país, no les era permitido llevar nada de valor. Para sortear esta restricción, algunas personas, especialmente joyeros o comerciantes, crearan objetos de oro y los recubría con otro material para poder sacarlos de contrabando. También, lógico, existían los sobornos. La entrevista con Sina y Ana fue una experiencia enriquecedora que me permitió conocer de cerca la historia y la cultura de los judíos georgianos, un grupo poco conocido, pero con una identidad y tradiciones fascinantes. Su testimonio nos recuerda que las etiquetas de judío o ruso no siempre reflejan la complejidad de las experiencias individuales y la riqueza de la diversidad humana. Espero que les haya interesado este video. Acepto preguntas y comentarios. No se olviden de darle un like, suscribirse y compartir el video. Muchas gracias.